En este capítulo extra que contiene el DVD, quiero mostrarles otra entrevista a este buscador de misterios en un lugar muy especial. En un lugar que he tenido el privilegio de visitar varias ocasiones. Se trata del majestuoso templo de Abu Simbel, al sur de Egipto. Allí estuve con el periodista Juan José Benítez. Y él nos habla en ese lugar de una historia oficialmente imposible. Una historia que trata de ovnis, de infiltrados, de visitas extraterrestres y del hallazgo de un mágico anillo de plata. Viajemos a Egipto. A mí me dio esa impresión. Los ojos de los cuatro colosos dejaron de observar por un momento el horizonte para dirigir su mirada hacia nosotros. Testigos mudos de esta entrevista parecían interesados en las palabras que comenzaban a salir de nuestros labios. Yo ya conocía la admiración que profesaba Juanjo por el faraón Ramsés II, motivo por el que el periodista navarro visitaba el lejano templo de Abu Simbel. Pero en ese momento me pareció también que las majestuosas figuras de 20 metros de altura le trataban con la camaradería con que se codean los grandes personajes. Un clima de complicidad se adueñó de aquel terreno yermo, perdido en la inmensidad del desierto, donde el viento y el rumor de las aguas callaron para dar paso al más absoluto de los silencios, el escenario más adecuado para que Juan José Benítez me desvelara, corazón en mano, algunos de sus más íntimos secretos. Estamos en el lago Nasser, en el barco. A tus espaldas tenemos el templo de Abu Simbel y vamos a hacer, Juanjo, un viaje en el tiempo, concretamente al año 1996, el mes de julio, porque aquí tienen lugar una serie de experiencias muy extrañas, ¿verdad, Juanjo? Así es, efectivamente. Yo no he vuelto en esos 4 años, pero justamente en este lugar yo creo que empezó a producirse una serie de hechos que vivimos un grupo. Entonces yo calculo que había unos 50 y tantas, 60 personas. Todo el mundo miramos el reloj. ¿Y cuál no sería la sorpresa general al comprobar que había 18 relojes que habían sufrido los mismos problemas? Claro, 18 relojes son demasiados relojes para que se estropeen a la par, al unísono. Y ahí fue ya donde nos empezamos a dar cuenta de que sucedía algo extraño, muy típico en el fenómeno OVNI, en fin, de paralización de relojes o de adelantamiento o atraso. Había un detalle también muy interesante, y es que los relojes eran todos muy diferentes. Había digitales, había de agujas normales. Incluso recuerdo que uno de los relojes afectados no lo llevaba en esos momentos la persona que era su propietaria, sino que estaba en la maleta. Estaba guardado en la maleta y también sufrió una alteración. Una serie de sucesos bastante extraños. ¿Cuál es tu interpretación sobre ese fenómeno, el retraso de los relojes? Bueno, a la vista de lo que sucedió después y un poco de la experiencia ya de casi 30 años de trabajar en el fenómeno OVNI, de investigar, pues estaba claro que algún objeto, alguna nave había estado muy cerca del grupo, y por lo menos esas 18 personas, por razones que yo desconozco, pues habían sufrido la alteración. Repito, es un fenómeno muy común dentro de lo que es la aproximación de un OVNI, la aproximación de una nave a una persona. A veces fallan los relojes, a veces fallan las cámaras, a veces fallan los automóviles, las radios, la televisión, las cámaras de vídeo, etcétera, ¿no? Luego, como digo, al regresar a España, fundamentalmente, nos dimos cuenta de que justamente aquí, a mis espaldas, en esa mañana del mes de julio del año 96, quiero recordar que era un 19 o 20 de julio, pues habían sido fotografiados en diferentes cámaras otros tantos objetos no identificados que por supuesto nadie vio. Uno muy espectacular, azul, un disco justamente encima de los colosos. Otro, digamos, sobre el lago Nasser, la típica fotografía que se hace de recuerdo de una de las personas, la madre de un muchacho que venía con nosotros,
y al revelar apareció en la fotografía, en la imagen apareció un objeto, en el caso del lago Nasser, muy alargado, muy grande, de color plomizo, que estaba detrás justamente de esa mujer. Aquel viaje, Juanjo, significó mucho para ti, porque fue muy especial y muy importante de forma muy personal, ¿no? Creo recordar en tu publicación del libro Ricky B, mencionabas que en ese viaje tu fe se había conmovido de alguna manera con respecto hacia el fenómeno OVNI, ¿verdad? Bueno, yo tengo ya una certeza absoluta del fenómeno OVNI desde hace mucho tiempo, como creo que sabes muy bien. Son muchos años trabajando, muchos años investigando. He visto los objetos en 4 ocasiones, relativamente cerca, y para mí el fenómeno OVNI está clarísimo, es decir, es descontados y deducidos los errores y las confusiones, incluso la gente que puede inventar algo, que no es demasiada, pero también la hay, pues queda una parte muy importante de lo que yo llamo astronaves no humanas, es decir, una tecnología o unas civilizaciones que no son de la Tierra. Lo que ocurrió en este viaje es que además se dieron una serie de circunstancias más personales, de carácter más íntimo. Yo estaba trabajando y sigo trabajando en una investigación sobre infiltrados, concretamente sobre la famosa Ricky, y estaba en un periodo, en un momento de cierta confusión y perplejidad, porque lo que estaba descubriendo la verdad es que era tan asombroso que, bueno, pues quizás la racionalidad me llevaba a pensar que aquello no tenía sentido. Y yo tengo una costumbre, que es la de pedir pruebas, que es digamos una afición, entre comillas, que a veces da grandes sorpresas. Y lo que hice en este viaje fue, en el año 96, pues justamente pedir alguna señal de que yo estaba investigando en el buen camino, realmente de que lo que estaba haciendo no era tan sorprendente. Entonces, bueno, pues de esas cosas que mentalmente pides esa señal. No especifiqué qué señal, que también es una cosa muy habitual en mí. Y entonces cuando nos trasladamos al Sinaí, bueno, en las horas previas a la ascensión al monte Sinaí, yo estaba bañándome, estaba buceando con Blanca, con mi mujer, y recuerdo que ella me hizo señales para que me aproximara. Yo pensé que le había ocurrido algo, es un fondo peligroso en cuanto a que hay mucho coral y te puedes hacer daño. Y efectivamente, se había cortado en una pierna con un coral, tenía una herida bastante espectacular. Pero no era lo que la estaba haciendo llorar en esos momentos cuando yo llegué hasta ella, no era la herida, sino que había perdido un anillo de oro que yo le había regalado en un cumpleaños. Entonces, bueno, pues pregunté a ver dónde había sido la pérdida. Ella no sabía decirme con exactitud, decía por aquí, pero claro, el por aquí era una zona muy amplia, muy grande, ¿no? Si no ves caer el anillo, en ese momento es muy complicado localizarlo, como efectivamente así fue. Es decir, por más que estuve buceando más de una hora, no conseguí encontrar absolutamente nada. Y ya, cuando ya me salía, tenía frío, pues ante mi sorpresa yo me encontré en un pequeño paño de arena entre las rocas y los corales un anillo de plata que brillaba como un auténtico destello. Y entonces, claro, lo tomé en las manos, salí del agua muy sorprendido y al mismo tiempo un poco, pues bastante contento, porque dije, bueno, esta mujer ha perdido un anillo, pero yo he encontrado otro que también es realmente increíble. Bueno, y a partir de ese momento empezaron a desencadenarse una serie de historias y circunstancias. Empezamos a investigar el anillo. El anillo tiene unos símbolos muy curiosos y cuando empezamos a investigar me di cuenta de que ese anillo correspondía un poco a la petición que yo había hecho. Esa señal que yo había invocado y que había pedido de que iba en el buen camino, efectivamente era correcta. Para ti no hay ninguna duda que ese anillo que encontraste en el Mar Rojo fuese una prueba que tú habías solicitado con anterioridad. Pues para mí no hay ninguna duda, porque en primer lugar nosotros preguntamos inmediatamente en el hotel y en las proximidades si alguien había perdido algún anillo. No había ninguna pista, nadie había perdido absolutamente nada.
La circunstancia incluso de que alguien pierda un anillo y uno se ponga a bucear y encuentre otro, pues si uno lo lleva a un cálculo de probabilidad matemática es increíble, o sea, tampoco es muy normal. Y luego, sobre todo, lo más importante es que este anillo, que yo llevo permanentemente, tiene unas características, al parecer, muy curiosas, muy interesantes. No solamente, como digo, en el dibujo, en los 9 ceros y los 9 palos que tiene, que es un lenguaje binario, sino que cuando esto lo llevas a una serie de cálculos te da unas coordenadas geográficas, te da unas coordenadas estelares. En fin, es toda una historia que yo espero poder contar relativamente en un plazo breve, que tienen una íntima relación con la investigación que yo estaba haciendo. Para ultimar el tema del anillo, esas coordenadas que estás diciendo dan como lugar el Tassili, ¿no? Argelia. Sí, ante mi sorpresa yo ya por otros canales había estado siguiendo el rastro de Tassili, de las pinturas que hay en Argelia, porque esas pinturas parecen tener una relación con Riqui, con esa historia de una persona que, en fin, pudiera ser de otro lugar, concretamente de Orión, y que se infiltra entre los seres humanos, que adopta la figura física de un ser humano, en este caso de una mujer norteamericana. Entonces yo había seguido el rastro por otros lugares, por otras vías, y cuál no sería mi sorpresa al ver que las coordenadas geográficas daban exactamente el lugar donde yo estaba tratando de investigar, que eran las 8.000 y pico pinturas del sur de Argelia, de Tassili. Juanjo, para Martin Unri nos encontramos en el mismo meridiano de Tassili, ¿no? Sí, yo no lo he comprobado todavía con exactitud el punto exacto al que coincide, porque Tassili es muy grande, es muy ancho, ¿no? Y muy largo. Pero lo voy a intentar comprobar con unos mapas buenos para ver si la línea exacta de Abu Simbel corresponde con algunos de los puntos de las coordenadas del anillo. El palo cero palo, aparte de ser un lenguaje código binario, de marcar unas coordenadas, ¿podrían ser símbolos que correspondieran al lenguaje bereber? Sí, parece ser que sí, porque, bueno, entre las muchas cosas que no he contado, porque es una historia muy larga y muy bonita, muy compleja, es que cuando se produce cuando yo encuentro este anillo aquí en el Mar Rojo, al pie del monte Sinaí, estos símbolos, en esos momentos, en julio del año 96, el 16 de julio, alguien en España estaba siendo testigo del aterrizaje de una ovni, de una nave, concretamente en Jaén, en cuya cúpula aparecían los mismos signos que tenía yo en el anillo. Hombre, esto también nos sorprendió muchísimo. Empezamos a investigar y observamos también otra línea de investigación, que aquello, los palos y los ceros, el lenguaje binario, estaba en el antiguo alfabeto bereber. Constituía un alfabeto, como digo, y, para más sorpresa, las propias pinturas de Tassili, muchas de ellas, tienen unas inscripciones al pie de dichas pinturas, que es alfabeto bereber antiguo, exactamente el que está en el anillo, y que probablemente puede estar explicando el significado de las pinturas, de esas pinturas donde aparecen unos seres con escafandras al lado de otros normales, de caza, de indígenas, de escenas de animales. El famoso, quizás el que más recuerden tus espectadores, es el dios marciano, que es uno de los más típicos y espectaculares. Y entonces, profundizando en la investigación, nos dimos cuenta de que efectivamente estos símbolos tienen una íntima relación con el bereber antiguo, que ya casi se ha perdido. Es decir, hoy los tuareg, el lenguaje tifinat, que es el bereber moderno, pues no tiene mucho que ver con este. Juanjo, ¿qué sientes nuevamente al venir 4 años más tarde aquí? Bueno, tú sabes, Luis, que yo no creo en la casualidad hace muchos años, y creo que todas las cosas a todo el mundo le suceden siempre por alguna razón, aunque no las entendamos en ese momento ni las veamos con perspectiva o no las lleguemos nunca a comprender. Cuando yo vine a este viaje, que vine un poco casi forzado, porque aparentemente yo no tenía demasiadas cosas que investigar aquí, aunque, en fin, Egipto es un misterio continuo y permanente.
Pero bueno, vine un poco pues por relajarme y por tener un contacto con otra realidad. Pero inmediatamente cuando yo embarqué me di cuenta de que probablemente me estaban esperando algunas sorpresas complementarias de toda la investigación que todavía estoy llevando a cabo sobre Ricky. Y bueno, ya parece que he tenido un par de toques que hay que analizar con calma y con serenidad. El viaje no ha terminado, por supuesto, y me imagino pues que estoy en una fase o en un momento en el que van a suceder cosas. ¿Es Blanca, tu mujer, una pieza importante dentro de todo este gran puzzle? Sí, es una pieza muy importante. No solamente a nivel de la investigación concreta de que yo estoy mencionando, sino en todo. Es decir, es una persona que la providencia me ha puesto ahí en un momento determinado. Supongo que a la inversa sucede lo mismo. Repito, yo no creo en el azar para nada. Es decir, todo tiene su porqué en su momento, aunque, repito, no entendamos. Y Blanca en este papel concretamente pues ha jugado un papel muy interesante, perdiendo un anillo fundamentalmente, que ella estimaba muchísimo. Si ella no hubiera perdido ese anillo, seguramente yo no hubiera buceado. Por lo menos no hubiera buceado con tanto interés. Es decir, parece que hasta ese pequeño detalle de pérdida de un objeto querido nos obliga a que yo me introduzca en la zona con interés durante más de una hora. Si no, pues probablemente a la vista de lo imposible de encontrar una pieza como esa o como cualquier otra, yo hubiera desestimado el hecho de bucear. Entonces, como ves, está todo muy encadenado, ¿no? ¿Tienen que esperar tus millones de lectores una nueva parte de Ricky B pronto? Pues yo me gustaría que fuera lo más pronto posible. Yo comprendo que hay gente que se desespera un poco porque no tienes el final, ¿no? Primero, el final yo todavía no lo conozco. Y en segundo lugar, yo tengo que viajar a Tassili, tengo que ir a Argelia, tengo que intentar reunir la información que ya tengo un poco en las manos, pero la tengo que ordenar para saber o ver a qué, no sé, a qué me lleva. Es decir, a qué resultado. Yo lo intuyo ya, a dónde me está llevando, pero quiero estar seguro. ¿Esperas en alguna ocasión, en algún momento, algo especial en este viaje? Hombre, me gustaría. Espero que haya algo especial. De momento, esta mañana, ahí, justamente, ya han ocurrido un par de cosas que yo no me había percatado de ellas. Yo tuve un viaje hace poco a un lugar de América y una persona tomó este anillo entre las manos. Eres una persona que tiene una capacidad de percepción extrasensorial muy fuerte. Y él no sabía absolutamente nada de esta historia. Simplemente yo le mostré el anillo, se lo di en las manos, él lo tomó y me empezó a decir una serie de cosas que le venían. Y una de las cosas que le vino inmediatamente fue Egipto y Ramsés II. Yo me quedé muy perplejo porque no podía saber qué tipo de relación había entre Ramsés II y este anillo. Y esta mañana, como digo, ya ha habido un par de toques, sí, absolutamente relacionados con Ramsés II. Para mi sorpresa, claro. Quizás unos símbolos encontrados en un... Sí, hay sobre todo uno, que es un símbolo que yo lo había visto muchísimas veces, que no le había prestado demasiada atención. O si le había prestado atención, no lo había relacionado con Ricky, ni con toda esta historia tan fantástica. Y hoy, aparentemente, pues se me han abierto los ojos, y ha sido como un flash, ¿no? Es como si alguien te mete por los ojos una idea muy clara y te dice, mira, atento, porque esto no es lo que tú crees. Y está muy relacionado con el anillo, con el lenguaje binario. ¿Tú sabes o tú crees que en este mismo lugar, hace miles de años, ocurrieron descensos, aterrizajes, encuentros con relación al fenómeno ovni? Hombre, yo no puedo estar seguro de eso, lógicamente, ¿no? Pero a la vista de lo que uno ve, de lo que los expertos leen en los jeroglíficos, sobre todo, de la mitología del pueblo egipcio antiguo, evidentemente aquí hubo algunos encuentros
como nosotros hoy lo investigamos en la ufología, que quizás se le dio un carácter distinto. Es decir, lógicamente, hace 3.000, 4.000 años, 2.000 años y pico, pues los conceptos que había, lógicamente, no eran los que tenemos hoy sobre la carrera espacial, por ejemplo, o sobre los astronautas. Había una semántica distinta, había una concepción diferente, y entonces si un faraón o alguien de la corte del faraón o del pueblo de Egipto tiene un encuentro en este lugar increíble con una nave, con unos seres con escafandras o sin escafandras, pero que son de una tecnología distinta, de una humanidad diferente, ¿qué pueden pensar? Pues lo que realmente pensaron, es decir, son dioses, y puede que los pintaran, y puede que tuvieran contacto, ¿por qué no con ellos? Hay algunos textos, algunos jeroglíficos que parecen apuntar en esa dirección. Entonces, a mí no me cuesta ningún trabajo pensar que, igual que en otras civilizaciones, en otros lugares del mundo, ha habido ese tipo de encuentros, que luego se han convertido en otra historia de tipo religioso, etcétera, pues también ha podido haberlo aquí. Indudablemente, si yo fuera un extraterrestre y yo viera esto, yo bajaría a verlo y lo investigaría, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque esto es algo espectacular. En el Museo del Cairo me contabas una increíble historia, la verdadera historia de Akenatón, que la arqueología o no comprende, o no ha sabido interpretar, o no ha sabido divulgar. Bueno, yo he aprendido con la edad a ser muy cauto, porque nadie tiene la verdad, y yo menos. Pero efectivamente hay un faraón mágico, misterioso, realmente polémico, que es Akenatón. Este hombre, según se cuenta, tiene efectivamente lo que llaman la visión de la ventana, que es probablemente, según nuestro entender como investigadores en OVNIs, lo que hoy mucha gente te cuenta, un testimonio de alguien que observa un disco que desciende o se aproxima y en el que viajan, hay tripulantes que se ponen en contacto o no con los testigos. En el caso de Akenatón es posible que se pusieran en contacto con este joven faraón y de alguna manera le comunicaran o le hicieran ver la posibilidad o la necesidad de adorar a un solo Dios, es decir, una idea monoteísta en un lugar, en un país como tantos otros de los alrededores, donde lo que verdaderamente imperaba era una enorme nómina de dioses, era una idea verdaderamente revolucionaria, y al final no salió bien, es decir, algo falló, pero no cabe duda de que el mérito de Akenatón, uno de los grandes méritos, es el de intentar implantar en una sociedad un solo Dios, con unas ideas que se parecen extraordinariamente a las ideas de las grandes religiones monoteístas, tanto por el amor, por la solidaridad, por la eternidad, por la divinidad, etcétera, etcétera, que conocemos hoy muy bien, ¿no? Entonces, eso puede proceder de un encuentro o de varios encuentros con seres de este tipo. Por supuesto que sí, cabe esa posibilidad. ¿Qué pinta el jefe en todo esto? Hombre, el jefe es el jefe, ¿no? El jefe está por encima siempre de todo, da igual cómo se le llame Alá, o se le llame Dios, o se le llame como se llame, ¿no? Es igual. Es un problema humano el de ponerle siempre una etiqueta a Dios, porque no sabemos, porque no comprendemos, porque nuestra mentalidad no está preparada para eso, ¿no? Es lógico. Pero yo creo que él es el número uno, ¿no? Es decir, es un poco el coordinador de todo, de todas esas civilizaciones, de nosotros también. Juanjo, ¿es posible, por imaginar que nos quede, que en este momento, por encima nuestra, o en las proximidades, haya una nave y nosotros no la veamos? Pues es posible, claro que sí, ya ha sucedido muchas veces, y ojalá tu cámara lo llegue a captar, ¿no? Pero sí, entra dentro de lo perfectamente posible. Los telespectadores que ven este programa, en toda Andalucía, ¿tienen que esperar alguna investigación, alguna publicación con respecto a algún caso que tú lleves en Andalucía, que estés investigando en Andalucía? Bueno, conmigo nunca se sabe, pero yo estoy siempre permanentemente investigando, y ahora sí llevo bastante tiempo investigando una serie de encuentros cercanos con tripulantes.
sigo investigando, sigo entrevistándome con los testigos, haciendo todas las comprobaciones habidas y por haber. No sé exactamente cuándo lo sacaré, porque tampoco es mi preocupación ya. Es decir, yo ya no investigo para publicar, sino que investigo por investigar. Si eso, además, algún día se puede dar a conocer, estupendo. Pero me lo tomo con mucha calma, como creo que se debe tomar cualquier investigación, de cualquier tipo. Pues seguimos hablando de este apasionante viaje. Muy bien, muchas gracias. El grupo y por lo menos esas 18 personas, por razones que yo desconozco, pues habían sufrido la alteración. Repito, es un fenómeno muy común dentro de lo que es la aproximación de un ovni, la aproximación de una nave a una persona. A veces fallan los relojes, a veces fallan las cámaras, a veces fallan los automóviles, las radios, la televisión, las cámaras de vídeo, etcétera, ¿no? Luego, como digo, al regresar a España, fundamentalmente, nos dimos cuenta de que justamente aquí, a mis espaldas, en esa mañana del mes de julio del año 96, quiero recordar que era un 19 o 20 de julio, pues habían sido fotografiados en diferentes cámaras. Y vamos a hacer, Juanjo, un viaje en el tiempo, concretamente al año 1996, el mes de julio, porque aquí tienen lugar una serie de experiencias muy extrañas, ¿verdad, Juanjo? Así es, efectivamente. Yo no he vuelto en esos 4 años, pero justamente en este lugar yo creo que empezó a producirse una serie de hechos que vivimos un grupo, entonces yo calculo que había unos 50 y tantas, 60 personas. Todo el mundo miramos el reloj. ¿Y cuál no sería la sorpresa general al comprobar que había 18 relojes que habían sufrido los mismos problemas? Claro, 18 relojes son demasiados relojes para que se estropeen a la par, al unísono. Y ahí fue ya donde nos empezamos a dar cuenta de que sucedía algo extraño, muy típico en el fenómeno OVNI, en fin, En este capítulo extra que contiene el DVD, quiero mostrarles otra entrevista a este buscador de misterios en un lugar muy especial, en un lugar que he tenido el privilegio de visitar varias ocasiones. Se trata del majestuoso templo de Abu Simbel, al sur de Egipto. Allí estuve con el periodista Juan José Benítez, y él nos habla en ese lugar de una historia oficialmente imposible, una historia que trata de ovnis, de infiltrados, de visitas extraterrestres y del hallazgo de un mágico anillo de plata. Viajemos a Egipto. A mí me dio esa impresión. Los ojos de los 4 colosos dejaron de observar por un momento el horizonte para dirigir su mirada hacia nosotros. Testigos mudos de esta paralización de relojes o de adelantamiento o atraso. Había un detalle también muy interesante, y es que los relojes eran todos muy diferentes. Había digitales, había de agujas normales. Incluso recuerdo que uno de los relojes afectados no lo llevaba en esos momentos la persona que era su propietaria, sino que estaba en la maleta. Estaba guardado en la maleta y también sufrió una alteración. Una serie de sucesos bastante extraños. ¿Cuál es tu interpretación sobre ese fenómeno, el retraso de los relojes? Bueno, a la vista de lo que sucedió después y un poco de la experiencia ya de casi 30 años de trabajar en el fenómeno OVNI y de investigar, pues estaba claro que algún objeto, alguna nave había estado muy cerca de... Entrevista parecían interesados en las palabras que comenzaban a salir de nuestros labios. Yo ya conocía la admiración que profesaba Juanjo por el faraón Ramsés II, motivo por el que el periodista navarro visitaba el lejano templo de Abu Simbel. Pero en ese momento me pareció también que las majestuosas figuras de 20 metros de altura le trataban con la camaradería con que se codean los grandes personajes. Un clima de complicidad se adueñó de aquel terreno yermo, perdido en la inmensidad del desierto, donde el viento y el rumor de las aguas callaron para dar paso al más absoluto de los silencios, el escenario más adecuado para que Juan José Benítez me desvelara, corazón en mano, algunos de sus más íntimos secretos. Estamos en el
lago Nasser, en el barco. A sus espaldas tenemos el templo de Abu Simbel,